El video de hoy va a ser diferente. Espectacular este tema de hacer café porque van a aparecer 10.000 personas que me van a decir todas las cosas que estaba haciendo mal en el café. Pero así me gusta. Entonces, si tenés una mejor forma de hacer café, hace un video y graba cómo haces café. La pregunta del millón es, ¿en qué momento empezamos a tenerle tanto miedo al fracaso? ¿En qué momento empezamos a creer que el fracaso define quién somos nosotros? El problema de fondo es que decís que querés crecer, pero cuando las cosas se ponen difíciles, tomas el camino más fácil y desapareces. Abandonas lo que estabas haciendo por miedo a equivocarte. El tema es que nadie nunca nos dijo cómo realmente funcionan las cosas y por más de que suene obvio, el tema es que cuando empezás algo nuevo, vas a fracasar nomás luego. Vas a ser malo en eso. Y no un poquitito malo, sino malo de verdad. Porque tu cerebro no tiene los patrones que necesita para hacer eso bien, porque tiene que descubrir cuáles son esos patrones. Incluso, por más de que veas miles de videos, miles de tutoriales en YouTube, igual vas a ser malo, porque hay una diferencia entre verlo y empezar a hacerlo. Yo viví esto cuando empecé todo este tema del canal de YouTube, porque de alguna manera viví esto con el canal de YouTube porque cuando empecé o cuando tuve la idea de empezar a hacer esto, me puse a mirar todos los tutoriales, todos los videos que existían sobre qué decir, cómo decir, con qué decir, cómo grabar, con qué grabar. Y me tomé el tiempo de entender y de tenerlo todo súper claro en la teoría. Y después me fui dando cuenta de que por más de que entendía todo, este era un mundo completamente extraño y completamente diferente a lo que yo conocía. La primera vez que prendí la cámara, agarré y hice 2 videos en concreto donde contaba un poco de todo el proceso de por qué existía el canal, cuál era la idea del canal. Cuando me puse a editar ese video, me puse a editar el video, agarré, le puse muchísima onda a la edición y estaba mirando la versión final antes de publicar y dije, no, esto no es, esto no puede ser. Porque me parecía malo, incluso tipo me daba mucho cringe. Yo no tenía en claro que tenía que ser malo ese primer video, porque si vos no haces las cosas mal y esperas a estar listo, a sentirte preparado para hacer las cosas, nunca vas a empezar y el tiempo pasa. En mi caso fue así. O sea, yo dejé pasar muchísimo tiempo hasta que me sentí relativamente cómodo. Y si hoy miro los videos, igual voy a encontrarle miles de errores a ese video. El miedo al fracaso, el miedo al error no es una señal de que las cosas están mal o de que tenés que abandonar. Al contrario, el miedo al fracaso es algo que tenés que usar como una señal de que estás creciendo. El tema es que alguien en algún momento nos convenció de que el fracaso, el error, era un problema. Y nosotros compramos eso, entonces como que nos empezó a dar vergüenza de que alguien vea nuestro error. Y eso pasó porque en algún momento a lo largo de tu vida tuviste algún tipo de despertar y algo te dijo, ¿sabes qué? Quiero probar dibujar, quiero probar pintar. Pero cuando agarraste el lápiz, agarraste el papel y empezaste a hacer bocetos, te diste cuenta que no eras lo suficientemente bueno y dijiste, esto no es para mí. En vez de agarrar y decir, ok, tipo, acá empieza el camino. O empezaste a hacer un deporte, tenis, pádel, fútbol, lo que sea. Te fuiste a la primera clase, a la primera práctica y dijiste, esto no soy bueno en esto, no puedo hacer esto.
En vez de agarrar y decir, ok, ahora empiezo a practicar. Y nuestro cerebro nos juega una trampa ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, en el presente, vos sos bueno en muchas cosas. Sos excelente en muchas cosas que haces, pero estoy seguro que cuando empezaste eso, no eras así de bueno. Tuviste una curva de aprendizaje que te llevó a perfeccionar esa técnica. Probablemente la diferencia es que en esas cosas en particular no tenías otra opción. Entonces, ¿qué hiciste? Fracasaste, creciste a pesar de eso y hoy estás donde estás. Ahora lo que es importante es entender qué es lo que pasa cuando empezás algo nuevo, empezás a fracasar y a pesar de todo eso decidís igual continuar. Lo que pasa es que le empezás a dar a tu cerebro una señal de tolerancia al fracaso, de tolerancia al error. Y en algún momento dejas de presionarte y empezás a hacer las cosas sin miedo a fracasar porque entendés que el fracaso es parte del proceso. Y ahí empezás a disfrutar del viaje y ahí empezás a darle a tu cerebro los patrones neuronales que te indican cómo hacer las cosas. ¿Cuántos sueños que tuviste quedaron muertos en un cajón porque dijiste, no soy lo suficientemente bueno para hacer esto? El café es una analogía perfecta porque yo no hice ningún curso para ser barista ni nada, no tengo las mejores cafeteras, pero me gusta mucho el café. Y en algún momento dije, ok, voy a hacer café. Y agarré y miré y aprendí y busqué. Y hoy en día estoy seguro de que la forma en la que hice café es una de las peores formas probablemente para hacerla. Pero yo me siento cómodo con el proceso y cada vez que puedo agarro y veo una nueva técnica, trato de entender cómo puedo mejorar ese proceso. Pero yo no me quedé con la primera persona que me dijo, che, estás haciendo una cagada con tu café, estás matando el café. En su momento tomé los consejos que tenía que tomar. Aprendí con eso, sigo aprendiendo todos los días y sigo practicando todos los días. Pero voy descubriendo sobre la marcha porque no me quedé quieto a pensar. Y es súper importante hablar del no quedarse quieto para pensar, porque ahí entra algo una trampa en la que caemos muchas veces, que es algo parecido a parálisis por análisis. Cuando querés empezar algo y empezás a sobrepensar todos los escenarios negativos, como habíamos hablado en el video anterior, empezás a analizar todas esas pequeñas variables y empezás a analizar, ok, tengo la herramienta perfecta, es el momento perfecto, ¿será que yo soy la persona correcta? Y eso es mucho de lo que me pasó con este canal. Yo empezaba esto y empecé a comprar que las cámaras, que las luces, que todas las cosas que se necesitaban para hacer que sea perfecto. Y el problema fue que el primer video que yo quería hacer se llamaba 2026 no va a ser tu año. La ventana de tiempo perfecta para publicar ese video en particular era en diciembre del 2025. Y en un abrir y cerrar de ojos era enero. Y la ventana de tiempo había pasado y yo estaba congelado sin haber hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me agarró parálisis por análisis. Porque me quedé pensando en el cómo de las cosas y me olvidé de que tenía que hacer la cosa. Y ese caso en particular, cuando yo me di cuenta de ese caso en particular, me cambió la forma de ver un montón de cosas donde tenía miedo a empezar y estaba perdiendo esas oportunidades. Tenía miedo a fracasar, a equivocarme, y por ese miedo irracional a pensar todas las cosas que podían salir mal, dejaba de hacer las cosas, perdía las oportunidades y alguien más empezaba a hacerlas. Y cuando alguien más empieza a hacerlas, te hunde un poco más en esa parálisis que sentís. Y la única forma de salir de ese agujero no es otra más que haciendo. Este es un video que nació de la mera pregunta: ¿por qué tenemos tanto miedo a equivocarnos? ¿O en qué momento empezamos a tener tanto miedo a equivocarnos? No están montadas las luces como normalmente estarían montadas para poder grabar. Está montada la cámara que normalmente estaría montada para grabar. No es ni siquiera el día que debería estar grabando esto, pero era el momento perfecto para hacer esto porque a nadie le importa lo que estamos haciendo, y esa es la mejor noticia que podemos tener, porque hay una parte de nosotros que piensa que la gente nos va a juzgar porque nos equivocamos, y a la gente le importa un huevo lo que estamos haciendo. Le importa un huevo. A nadie le importa lo que estás haciendo. A la única persona a la que le debería importar es a vos, porque son tus sueños, son tus objetivos, son las cosas que vos te propusiste. Y cada día que pasa sin que te hagas caro, sin que hagas algo al respecto,
lo que le estás diciendo a tu cerebro es que sos una persona que dice que quiere hacer las cosas, pero realmente no las hace. Te estás mintiendo a vos mismo. Y tus sueños, tus metas o las cosas que dijiste terminan muriendo en un cajón abandonado. El miedo al fracaso no escaló porque la gente está hablando, escaló porque la palabra fracaso cambió de lugar. Y hay dos filósofos que llevan décadas explicando cómo pasó esto. Estos dos filósofos lo explican desde ángulos distintos, pero con el mismo diagnóstico. Hace 50 años el fracaso era algo que te pasaba. Fracasaba la empresa, fracasaba la cosecha, fracasaba el plan. Era un evento externo a vos, ubicable, que se podía identificar. Hoy, en cambio, el fracaso es algo que sos. Ya no fracasa la empresa, fracasaste vos al elegirla. Ya no fracasa el plan, fracasaste vos al no saber qué hacer a tiempo. Uno de estos filósofos lo llama el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. En la sociedad disciplinaria había un poder externo que te decía no podés. En la nueva sociedad, en la sociedad del rendimiento, el discurso interno y todos los discursos habidos y por haber te dicen que podés con todo. Y cuando no podés algo, el problema sos vos. Con esto lo que pasa es que convertimos el fracaso, que antes era algo que pasaba, en una cuestión de identidad. Por eso el miedo escaló. No porque seas más frágil de lo que era tu abuelo cuando recién llegó al país. Tu abuelo tenía miedos reales y vos tenés miedo de lo que la gente pueda pensar de vos. El tema es que el miedo al fracaso es una cuestión evolutiva. Es un mecanismo de supervivencia. O sea, en algún momento de nuestra biología, de nuestra historia como seres humanos, el fracaso tenía consecuencias reales. El problema es que el cerebro no distingue entre cuidado, me va a comer un tigre o me va a salir mal un video. Y de hecho, en cierta forma, viene también de cómo nos hicieron ver los errores cuando éramos chicos. En el colegio, cuando nos calificaban si es que nos equivocábamos, o incluso en el deporte, cuando si no eras lo suficientemente bueno, no te elegían para el equipo. Empezamos a procesar el error como algo que se juzga públicamente. Y ahí nuevamente entra el ego, porque el miedo al fracaso está directamente ligado con el miedo a que nos juzguen. Aparte de eso, vivimos en una cultura, en una sociedad que muestra los éxitos, pero no muestra el progreso, no muestra los casos reales de las personas que se golpean la cabeza una y otra y otra y otra vez. Entonces, en esa cultura se da una cuestión paradójica. Empezamos a alabar a las personas que hablan de sus fracasos y hablan de cómo eso les llevó a lograr algo, pero paradójicamente, aún alabando a esas personas, no podemos tener esa paciencia, esa capacidad de entender el error como parte del proceso, el error como nuestro proceso de aprendizaje, como nuestra curva de aprendizaje. Es muy simpático estar haciendo esto de esta manera casera, tan informal, tan fuera del formato, porque cuando empezaba esto no me animaba a prender la cámara hasta que sepa que estaba todo perfecto. No me animaba. O sea, me pasaba días y días viendo tutoriales y me perdía viendo tutoriales. Los tutoriales se habían vuelto un white noise que le ponía a mi cerebro y de alguna manera trataba de convencerme de que faltaba todavía algo. Y es muy simpático estar haciendo esto de esta manera, de esta forma, con tantos errores, con tanto... O sea, hay personas que van a ver este video y van a pensar por qué el color es diferente. Y el color es diferente porque no prendí todas las luces que tenía que prender. Y los ángulos de la cámara, capaz alguno está un poco más chueco que el otro porque moví la cámara porque no me gustaba cómo quedaba, o porque me surgía grabar en otra parte y no me tomé el tiempo de agarrar y medir exactamente todo. Y es muy simpático porque, y también van a agarrar y decir ¿por qué el color es diferente? Y el color es diferente porque una de las cámaras se quedó sin batería y no tenía ninguna batería cargada, por ejemplo, para reemplazar esa.
Tengo 3 cámaras y ninguna tenía batería como para grabar. Entonces, hace meses esto hubiese sido así impensable. Hoy la verdad es que me chupa un huevo porque este canal era una forma de ordenar mis ideas. De hecho, en algún momento escribí un manifiesto, un por qué hacía esto, y era para ordenar mis ideas. Y con el tiempo esto fue evolucionando, con el tiempo me fui divirtiendo haciendo esto. Y dejó de ser una cuestión de ordenamiento de ideas y fue convirtiendo en una forma de expresión. Este fue un video que no tiene guión, que no tiene estructura, porque era así, prender la cámara y decir lo que yo pensaba. Y me sentía así, porque muchas veces cuando estaba hablando sentía que me estaba yendo por las ramas, que no estaba haciendo concreto, que no estaba... Pero eso es lo que tenía en la cabeza. Y el punto de lo que tenía en la cabeza era, ¿por qué tenemos miedo a equivocarnos? ¿Por qué tenemos miedo a equivocarnos? O sea, nadie va a venir a agarrar y a decirnos, si sabes que te equivocaste y por eso sos una mala persona. No, que nos equivoquemos no dice nada de nosotros. Es más, si dijera algo de nosotros, lo que diría es que somos personas que estamos haciendo, porque las únicas personas que no se equivocan son las personas que no hacen, son las personas que están quietas por ese miedo.